Revelado, el CEO intervino inesperadamente ante un lloroso clamor infantil y transformó todo. Manuel, un joven profesor de ciencias de 24 años, siempre llegaba a su aula con una sonrisa. Su pequeño salón, situado en un barrio humilde de la gran ciudad, rebosaba de risas y curiosidad. Los niños lo esperaban ansiosos cada día, emocionados por aprender y soñar con un futuro mejor. Sin embargo, esa tarde, una nube oscura se cernía sobre el aula. Mientras Manuel les hablaba sobre los experimentos que podrían presentar en el próximo concurso escolar, se escuchó el llanto de varios niños, una nota desgarradora que atravesó el ambiente como un rayo. «No podremos participar», gritó una de las niñas, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No tenemos materiales». El lamento colectivo resonó en el corazón de Manuel como un eco devastador. Era un golpe frío que le recordaba la cruda realidad de su comunidad, una que había jurado cambiar a través de la educación. Cada lágrima caída era un recordatorio de las limitaciones que enfrentaban, una carga que pesaba sobre su alma. La desesperanza se asomó en sus ojos y, por un momento, se sintió impotente. ¿Cómo podría ayudar a estos niños que depositaban tanto anhelo en su enseñanza? Afuera, una figura destacaba entre la multitud, Alejandro, un CEO exitoso, vestido con un traje que brillaba ante el sol. Pasaba cerca de la escuela cuando el grito desgarrador de los niños penetró su mundo de lujo. El llanto infantil le recordó sus propios días de lucha, una memoria que le resultaba familiar, y que constantemente intentaba escapar. En ese instante, el clamor de la juventud se coló en su conciencia, despertando un torrente de emociones que creía haber enterrado. Sin embargo, podía sentir el peso de la duda sobre sus hombros. ¿Qué podía hacer él por unos niños que, a primera vista, parecían tan distantes de su mundo? Al cruzar la puerta del aula, los ojos de Manuel se encontraron con los de Alejandro. Había una conexión instantánea, un vínculo invisible que los mantenía a ambos en un espacio cargado de preguntas. Alejandro, que había dedicado su vida a construir éxito, ahora enfrentaba un dilema: no bastaba con ofrecer dinero. La necesidad de más, de algo auténtico, lo lanzó a una introspección. Mientras tanto, Manuel dudaba. ¿Sería posible confiar en un hombre como él, alguien que parecía haber olvidado de dónde venía? La angustia aumentó cuando Alejandro, tras algunos segundos de silencio, se acercó a los niños que lo miraban con ojos cargados de desconfianza y esperanza. Manuel, casi sin darse cuenta, dejó de respirar. Sentía que su esencia estaba en juego, la figura del maestro que había querido ser se tambaleaba a la sombra de este encuentro inesperado. La idea de que una mano extendida podría brillar como una luz en medio de la tormenta se agolpó en su mente, pero la presión de proteger a su comunidad le impedía dar ese paso. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión aumentó. Alejandro debía decidir si se atrevería a ofrecer no solo financiamiento, sino mentoría y apoyo genuino. Pero, ¿podría realmente despojarse de su imagen de CEO y convertirse en algo más? Manuel sabía que el clamor de los niños aún resonaba en el aire a su alrededor. Con cada mirada de esperanza que se posaba sobre él, la maldad de la duda se intensificaba. La angustia crecía, y el futuro de todos seguía colgando de un hilo. ¿Sería suficiente un gesto de confianza para transformarlo? ¿Imposible, imposible? Manuel tomó una respiración profunda, la que sentía faltarle en esos momentos de incertidumbre. Su mente giraba, consciente de la vulnerabilidad que había expuesto ante Alejandro, pero también se preguntaba si realmente era un riesgo o una oportunidad. La figura del CEO, distante en un principio, ahora parecía adoptar una nueva forma, como un potencial aliado que podría cambiar el rumbo de sus vidas. La idea de aceptar este posible apoyo comenzó a integrarse en la estructura de su día a día. La conversación con Alejandro no se limitó a esas primeras miradas. Con cada palabra intercambiada, Manuel percibía que el CEO llevaba consigo no solo el peso de su fortuna, sino también una historia de sacrificios y decisiones difíciles. Tal vez ese pasado cargado de obstáculos podía ser la clave para que ambos encontraran su camino hacia un propósito mayor.
Sin embargo, el temor a perder su identidad como educador lo mantenía al borde de la duda. Por su parte, Alejandro también experimentaba un revoloteo interno. En su carrera como empresario, había aprendido a vestir una coraza de eficiencia y éxito, pero las palabras de esos niños desnudaban sus inseguridades más profundas. La visión de ellos, sentados en el suelo, llenos de sueños inalcanzables, resonaba en su conciencia. ¿Podría ser un conductor de cambio, un mentor que ilumina el camino en lugar de solo un benefactor anónimo? Semanas pasaron, y Manuel comenzó a explorar la idea de involucrar a Alejandro no solo en la financiación, sino en un rol activo en el aula. Con cada pequeño avance, su confianza crecía. Planeó una reunión en una cafetería cercana para discutir ideas. En una mesa diminuta, rodeados de un bullicio exasperante de vida, Manuel le expuso a Alejandro el impacto que podrían tener en la vida de aquellos niños. Fue un momento de revelación para ambos, Alejandro, al comprender que había un mundo real detrás de sus inversiones, y Manuel, al vislumbrar que, tal vez, sus miedos y prejuicios necesitaban ser confrontados. Manuel, por primera vez, sintió que tenía el control de su narrativa. Había pasado años dedicado a inculcar confianza y superación en sus estudiantes, pero siempre había tenido el peso de sus propias inseguridades. Ahora, conversando con Alejandro, la presión se transformaba en expectativa. Se preguntaba cómo podría sacar el máximo provecho de esta relación. Las preguntas sobre si podría ser lo suficientemente audaz como para permitir que alguien más entrara en su círculo de confianza lo llenaban de inquietud y esperanza. Alejandro también pasaba por un proceso transformador. Cada ajuste en la conversación con Manuel disparaba una serie de recuerdos sobre su infancia, su lucha para alcanzar el éxito, y por primera vez, se sentía en la obligación de retribuir algo significativo. La idea de ser un mentor empezó a crecer en su mente, convirtiéndose en una fuente de motivación. No solo se trataba de ayudar a un grupo de niños, sino de revisitar y reconciliar con su propia historia. Los días avanzaron hacia un punto decisivo. Manuel y Alejandro se estaban convirtiendo en una dupla inusual, y la oportunidad de construir algo más sólido se presentaba ante ellos. Pero con el tiempo, surgirían conflictos internos, especialmente para Manuel, quien todavía dudaba de sí mismo. ¿Podría realmente confiar en Alejandro? ¿Qué pasaría si esta alianza se volvía en su contra y traía más complicaciones que beneficios? Con cada paso, las emociones se intensificaban, tanto por el miedo a perderse en la ambición del otro como por el deseo genuino de hacer una diferencia en la vida de esos niños. El futuro parecía brillar ante ellos, pero un nuevo dilema se presentaba en el horizonte, lo que cada uno estaba dispuesto a sacrificar por la transformación de esos pequeños soñadores. La presión aumentaba. Al mirar hacia adelante, los caminos estaban plagados de incertidumbre y potencial, listos para ser explorados. ¿Qué decisiones asumirían y hasta dónde estarían dispuestos a llegar en nombre del cambio? La respuesta estaba aún por revelarse. Las reuniones seguían fluyendo, y con cada conversación, Manuel sentía que un nuevo mundo se abría ante él. El aula se había convertido en su refugio, un espacio sagrado donde no solo enseñaba, sino que también aprendía. Sin embargo, la inminente colaboración con Alejandro comenzó a añadir una capa de ansiedad a ese entorno familiar. ¿Cuáles serían las implicaciones de dejar que un extraño, aun siendo un poderoso CEO, interviniera en la santidad de su misión educativa? El primer encuentro formal al que Alejandro asistió fue un día nublado. Manuel se preparó meticulosamente, revisando sus notas y asegurándose de que cada detalle de su plan estuviera listo. La inseguridad se colaba entre sus pensamientos. Mientras esperaba en el aula, sus alumnos, en su acostumbrada alegría, se asomaban al futuro con ojos curiosos. ¿Quién es este nuevo amigo?, preguntaron. Manuel sonrió, pero en el fondo, la inquietud le crecía. La clase comenzó, y Manuel decidió confrontar sus miedos. Se dirigió a los niños con un tono firme, explicando que hoy tendrían una visita especial. Para su sorpresa, los chicos se mostraron emocionados ante la llegada de Alejandro, dispuestos a ganarse su simpatía. Fue entonces cuando Manuel se dio cuenta de que esos pequeños inocentes estaban dispuestos a abrir su corazón y mostrar lo mejor de sí mismos, independientemente de quien los observase. Cuando Alejandro apareció, su presencia llenó el aula. Era un choque entre dos mundos, el de la innovación financiera y el de la educación con un enfoque humanista. Sin embargo, lo que inició como una simple observación terminó convirtiéndose en un momento emocional.
Uno de los niños, visiblemente nervioso, se levantó para compartir su sueño de ser arquitecto, y las palabras fluyeron con una sinceridad desgarradora. Quiero construir casas para que todos tengamos un hogar. Manuel sintió como la atmósfera se tornó intensa. Alejandro, con un rostro inicialmente impasible, comenzó a cambiar. Las historias de los niños resonaban en su propia historia, él había pasado por luchas similares y comenzó a ver a esos pequeños como reflejos de su propio pasado. En un arrebato emocional, Alejandro tomó la palabra. Contó su propio relato transformador, cómo la perseverancia y las oportunidades cambiaron su vida. Su voz temblaba, y eso sorprendió a Manuel. Pero, ¿realmente era esa la magia que Manuel había estado buscando en Alejandro? ¿Era la empatía genuina lo que podía acercar a ambos en un camino hacia el cambio? Sin embargo, una sombra de duda también se cernía sobre él. ¿Y si esta conexión era un espejismo, una ilusión construida sobre la base de un deseo compartido de redención? Con cada interacción, la presión aumentaba. Manuel se sentía atrapado entre la oportunidad de expandir el futuro de sus alumnos y el miedo a sacrificar lo que había construido con tanto esfuerzo. Sus pensamientos se dividían: debería abrir su mente y su aula a Alejandro, permitiendo que su experiencia comercial influyera en su enfoque educativo, o proteger su espacio del mundo exterior que podía alterar su esencia. Las semanas avanzaron en un torbellino de preparación y reflexión. La relación entre Alejandro y los alumnos florecía, cada sesión se convertía en un campo de batalla entre la innovación y la tradición. Manuel se planteaba si en su búsqueda por lo mejor, podía permitir que alguien más llenara el espacio por el que había luchado constantemente. Una mañana, mientras evaluaba los progresos de la clase, una pregunta percutía en su mente: ¿realmente estaba dispuesto a arriesgar su forma de enseñar por un cambio que podría no ser lo que esperaban? La necesidad de respuestas se intensificaba, no podía evitarlo. Los niños lo habían mirado con esperanza y cariño, y eso lo llevó a una conclusión inevitable. Mientras el día se desvanecía, un pensamiento lo asaltó: ¿cuál era el verdadero sacrificio que estaba dispuesto a hacer para seguir adelante? Entendió que la respuesta podría ser crucial. De repente, Manuel se dio cuenta de que estaba ante un dilema monumental que podría alterar su vida y el futuro de muchos: la forma de transformar la educación frente a la posibilidad que ofrecía Alejandro podría colisionar en cualquier instante, y la incertidumbre del futuro llenó el aire de tensión. Con la conciencia de que el momento decisivo se acercaba, Manuel se preparó mentalmente. Estaba a punto de tomar una decisión que podría marcar la diferencia no solo en su vida, sino en la de todos aquellos que había prometido ayudar. Y mientras reflexionaba, la sensación de que algo inesperado estaba por suceder lo envolvió. Los días siguientes a la visita de Alejandro fueron un campo de batalla en la mente de Manuel. La incertidumbre había dejado sus huellas en el aula y se sentía como un marinero atrapado en una tormenta, sin rumbo definido. Cada día, después de la clase, se sentaba ante su escritorio, revisando una vez más los apuntes que había tomado y preguntándose si realmente podía permitir que alguien tan distinto a él entrara en su mundo. Una tarde, después de una jornada especialmente complicada, uno de sus alumnos, Leo, se acercó a él. El niño, siempre alegre y hablador, estaba inusualmente callado. Manuel, notando su expresión sombría, le preguntó qué le sucedía. «Señor, ¿usted cree que nuestros sueños importan?», preguntó Leo con una voz temblorosa. Esa simple pregunta le golpeó en el pecho como un puñetazo. El desafío que Manuel enfrentaba no eran solo sus propias dudas, sino también las de aquellos pequeños que confiaban en él. Esa noche, mientras revisaba los mensajes de correo electrónico de Alejandro, se encontró con una invitación para asistir a una conferencia sobre innovación educativa que se llevaría a cabo en una universidad local. Hacía semanas que se preparaba para este evento, pero siempre había pospuesto su asistencia, buscando excusas para evitar el contacto con su nuevo colaborador. Sin embargo, algo cambió. Una chispa de impulso lo llevó a confirmar su asistencia. El día de la conferencia, Manuel se sintió abrumado por el ambiente. Profesores, emprendedores y ejecutivos se mezclaban, compartiendo ideas y visiones. Se preguntó por qué no había dejado de lado su renuencia antes. A medida que escuchaba las ponencias y las historias de otros educadores que habían transformado sus aulas, una idea empezaba a florecer en su mente: tal vez no se trataba de perder su esencia, sino de enriquecerla. Al salir de la conferencia, Manuel se encontró con Alejandro, que lo esperaba en el vestíbulo.
Aquel encuentro no era casual, Alejandro parecía haber estado esperando el momento adecuado para acercarse. Me alegra que hayas venido, Manuel. Quiero hablar sobre cómo podemos integrar algunos de los conceptos que discutimos en nuestras clases. Los niños tienen mucho que ofrecer, dijo con una fragancia de entusiasmo que no había visto antes. En ese instante, Manuel sintió una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Por primera vez, imaginó una colaboración sin el peso de sus miedos. La influencia de Alejandro podría abrir nuevas puertas, no solo para él, sino sobre todo para sus alumnos. Sin embargo, cada paso hacia esa liberación estaba teñido de incertidumbre. ¿Podría confiar en que sus valores se mantendrían intactos? Mientras conversaban, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Era un espectáculo que evocaba promesas de nuevos comienzos. Justo cuando la conversación parecía fluir, Leo los vio desde la distancia. El niño había llegado a la conferencia con su madre. Al verlo, Manuel se sintió marcado por un torrente de emociones. Era la representación de todo lo que quería preservar y proteger. La tensión subsistía en el aire. La noche terminó, pero no sin que Manuel se reconciliara con la idea de que el cambio era inminente. Tenía que descubrir cómo hacerlo su propio camino, sin sacrificar lo que creía. Sin embargo, una inquietud persistía: ¿podría encajar su esencia en este nuevo molde sin perder la forma que tanto valoraba? Mientras se alejaba del evento, una inquietante pregunta resonó en su mente. ¿Estaba preparado para llevar su propuesta educativa hacia una nueva dirección que podría desdibujar las líneas de su identidad? La respuesta se tornaba cada vez más urgente, y algo dentro de él sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Y así, mientras sus pasos resonaban en la acera, la inminente decisión lo acechaba. Una confrontación no solo con Alejandro, sino consigo mismo, estaba al caer. Se atrevería a afrontar su mayor miedo y abrirse a una transformación que podría ser liberadora, pero también ¿aterradora? Manuel se despertó al día siguiente con una sensación de inquietud que lo acompañó como una sombra persistente. La lectura del día anterior en la conferencia había despertado en él un sinfín de preguntas, y la voz de Leo resonaba en su cabeza: ¿usted cree que nuestros sueños importan? Se levantó con la intención de buscar respuestas y no se permitió la tentación de dejarse llevar por el miedo. Decidió que era hora de darse una oportunidad y comenzar a explorar nuevas metodologías en su aula. Aquella idea de innovación educativa parecía un hilo del que podía tirar para deshacer el nudo que lo atenazaba. Sin embargo, el primer paso le resultó el más complicado. Su mente estaba dividida entre las normas que siempre había seguido y la nueva perspectiva que se le presentaba. Al llegar a la escuela, las sonrisas de los niños lo recibieron cálidamente. Manuel se sentó en su escritorio, sintiendo el peso de su responsabilidad. ¿Qué quería realmente para sus alumnos? La respuesta se hizo evidente: quería que ellos pudieran soñar, pero para eso, necesitaba comenzar a romper con sus propias limitaciones. Durante el receso, observó a sus estudiantes jugando en el patio. Uno de ellos, Sofía, había creado un juego improvisado donde todos podían participar. Manuel se acercó. ¿Qué estás haciendo, Sofía?, preguntó con curiosidad. La niña le miró con esos ojos que reflejaban un mundo lleno de posibilidades. Estamos inventando historias, profesor. Cada uno dice una frase y seguimos. Es increíble lo que sale, respondió emocionada. Su entusiasmo lo contagió. Manuel sintió que su corazón se aceleraba. ¿Por qué no permitir que esa chispa de creatividad floreciera en el aula? En ese momento, tomó una decisión audaz: introducir una nueva metodología de trabajo colaborativo en la que los niños pudieran expresarse libremente. Se sentía inquieto, pero a la vez vibrante. Este nuevo enfoque podría no solo cambiar la forma en que los niños aprendían, sino también cómo él mismo se veía como educador. Al concluir la jornada, Manuel regresó a su escritorio y comenzó a planear la primera clase utilizando esta dinámica. Con cada palabra que escribió, una parte de él se liberaba de sus ataduras. Pasó horas revisando las teorías que había aprendido en la conferencia, tratando de combinar lo viejo con lo nuevo, lo conocido con lo inexplorado. No pasó mucho tiempo antes de que se acercara a él Alejandro. He estado pensando en nuestra charla y creo que sería un buen momento para experimentar algo juntos en tus clases, propuso Alejandro con esa mirada confiada. El corazón de Manuel dio un salto.
La idea de colaborar lo llenaba de entusiasmo y al mismo tiempo despertaba un temor profundo. ¿Cómo reconciliar sus principios con las nuevas ideas de Alejandro? Al mismo tiempo, esta era una oportunidad invaluable para aprender y crecer. Podemos integrar una actividad en la que los alumnos creen su propio proyecto de clase basado en sus intereses, continuó Alejandro. Manuel asintió, la idea le parecía prometedora, pero también aterradora. La integración de sus visiones no era solo una cuestión pedagógica, era un reflejo de su evolución personal. Esa noche, mientras llenaba su cuaderno de conceptos y notas, una revelación le golpeó. La transformación que temía no venía solo de la influencia de Alejandro, sino de su propia disposición a cambiar. ¿Qué sucedería si decidía no solo participar, sino también liderar? La posibilidad lo ilusionó y lo llenó de energía. Sin embargo, la idea de enfrentarse a su propia vulnerabilidad, al enigmático territorio donde los sueños de sus alumnos se cruzaban con los suyos, le hizo dudar. El día siguiente marcaría el inicio de algo radical. Manuel estaba listo para un giro inesperado en su vida como docente, pero había un interrogante latente: ¿realmente sería capaz de afrontar el peso de la responsabilidad que venía con el cambio? Con esta incertidumbre acechando, se preparó para el primer día de la nueva metodología, donde su enfoque y sus miedos colisionarían de manera impredecible. ¿Estaba dispuesto a asumir el riesgo de perder su antigua identidad en el camino hacia la creación de un entorno educativo totalmente nuevo? La respuesta lo aguardaba en el momento de verdad, y Manuel sentía una mezcla de ansiedad y expectativa en el aire. Manuel cruzó el umbral de su aula con el corazón latiendo a 1000 por hora. La atmósfera era cargada de electricidad, y aunque las miradas curiosas de sus estudiantes lo llenaban de optimismo, también lo asediaban con un sinfín de dudas. Había trazado las líneas del nuevo enfoque en su mente, pero llevarlo a la práctica era un desafío de dimensiones insospechadas. Se sentó en la silla y respiró hondo. Era el momento de arriesgarse. Hoy haremos algo diferente, anunció con una voz que intentó que sonara firme. Los rostros infantiles se iluminaban con una mezcla de expectativa y alegría. En un rincón, Sofía sonreía, y eso le dio un pequeño empujón de confianza. Todo lo que había practicado en su mente paralelo, aquel lugar donde los niños marcaban el pulso de la clase, debía cobrar vida. Quería que sus alumnos se sintieran escuchados y valorados. La idea de que sus actores principales fueran los protagonistas lo llenaba de energía, y pasó a plantearles la actividad de generación de ideas para sus propios proyectos. Crea una historia sobre lo que te gustaría ser cuando seas grande, propuso Manuel, sintiendo que cada palabra lo acercaba un poco más a la esencia de lo que deseaba como docente. Las manos se levantaron al unísono. Cada alumno quería compartir su deseo con el grupo. Con un chatarrero despilfarro de voces, cada niño aportó ideas fantásticas: astronautas, ilustradores, médicos. Era un torrente de aspiraciones genuinas que lo conmovían. Sin embargo, la escena tomó un giro inesperado cuando un niño llamado Pablo, el más callado de todos, comenzó a llorar en silencio. Manuel sintió que algo en su interior se fragmentaba. Había una vulnerabilidad palpable, un eco de sus propios temores. La sala, llena de risas y visiones, se tornó en un espacio donde la fragilidad humana afloraba. ¿Qué pasa, Pablo?, inquirió Manuel, acercándose. El niño se secó las lágrimas y, con un hilo de voz, confesó su temor a no poder ser lo que deseaba. Había algo en esa expresión sincera que despertó una ola de reflexión en el docente. Reflexionó sobre el peso de las expectativas, tanto de los niños como de él mismo. Su corazón se apretó. Había anhelado fomentar la creatividad, pero también era consciente del significado de las palabras que pronunciaba, la responsabilidad de guiarlos en un mundo lleno de incertidumbres. La fragilidad de Pablo resonó con la propia. Con gran esfuerzo, Manuel respiró profundo y se sentó en el alfombrado, al nivel de sus alumnos. Todos los sueños son válidos, pero también debemos encontrar formas de trabajar por ellos, juntos, propuso, consciente de que no tenía fácil respuesta. El diálogo se intensificó. Algunos niños compartieron momentos donde los sueños parecían inalcanzables. Otros hablaron de sus poderes imaginativos y de la fuerza que encontrados en el apoyo mutuo. La discusión se transformó en un ejercicio colectivo desgarrador, pero también inspirador. En la confusión de sentimientos, y entre posibles lágrimas y risas, se tejieron lazos más allá de los roles del maestro y del alumno. Manuel dio un paso atrás y se observó.
Sabía que su misión no iba solo de transmitir conocimientos, se trataba de crear un espacio seguro donde cada voz contara, donde la vulnerabilidad se volviera fortaleza. Esa mañana, Manuel había comenzado un proceso, no solo estaban los niños explorando sus sueños, también él estaba adentrándose más en el propio laberinto de sus aspiraciones. Cuando la campana sonó, y los estudiantes comenzaron a salir, una sensación de gratitud lo inundó. Había logrado despertar algo en ellos, y al mismo tiempo se había enfrentado a su vulnerabilidad. Pero, ¿podría sostener ese nivel de conexión sincera? Su temor se incrustó en él nuevamente, el miedo a no ser suficiente. A medida que los niños se alejaban, una parte de él se preguntaba si podría continuar navegando en esa nueva corriente emocional y pedagógica sin perderse en su propia inseguridad. La respuesta no estaba clara, pero sabía que cada interacción valía la pena. Sin embargo, una energía palpable lo instaba a seguir adelante. El eco de las risas y las voces infantiles resonaban en su mente. Esa tarde estaba marcado por un nuevo desafío. ¿Podría realmente entender las profundas emociones de sus estudiantes y, al mismo tiempo, mantener su propia identidad como educador? La intriga lo mantuvo en tensión. La mañana había sido solo una pequeña muestra del camino por recorrer. Una decisión inevitable se acercaba, y Manuel sabía que la próxima vez que enfrentara el aula, el propósito detrás de su labor se vería confrontado nuevamente y quizás, por primera vez, podría llegar a comprender el verdadero sentido de ser un educador. La tarde cayó sobre el aula mientras Manuel se sumía en reflexiones sobre la jornada transcurrida. Las sonrisas de sus alumnos aún resonaban en su mente, pero la incomodidad en su pecho persistía. Sabía que la conexión establecida ese día no debía ser efímera. Se propuso explorar más a fondo el abismo emocional que había abierto, pero, ¿qué medidas tomaría para sostenerlo? Se despertó esa noche con la idea de no solo permitir que los niños soñaran, sino también de introducir un plan que les ayudara a materializar sus anhelos. En su mente, comenzó a esbozar una serie de actividades centradas en el autoconocimiento y el desarrollo de habilidades. Los días se sucedieron, y con cada nuevo encuentro, Manuel acumulaba experiencias, pero a la vez, la presión de ser un guía constante pesaba en sus pensamientos. El lunes siguiente, al iniciar la clase, Manuel se encontraba más decidido que jamás. Hoy, vamos a convertir esos sueños en metas reales, anunció, sintiendo que sus palabras chisporroteaban ante la mirada atenta de sus alumnos. Esa premisa prometía un giro más profundo en el proceso educativo. Dividió la clase en grupos pequeños y empezó a plantearles preguntas incisivas. Quería que sus alumnos identificaran sus habilidades, cómo podrían aplicarlas y qué pasos tendrían que seguir para alcanzar sus objetivos. La actividad fue desbordante. Algunos alumnos se mostraron entusiastas, otros cautelosos, y algunos los más vulnerables experimentaron una mezcla de ansiedad y esperanza. Manuel observaba a Pablo, quien en medio de la tumultuosa conversación, se mantenía al margen. Le sorprendió que el temor que había percibido la semana pasada parecía aún persistir en el niño. Decidido a no dejar a un lado esa percepción, se acercó a él y le susurró, ¿qué piensas sobre la meta de ser astronauta? Los ojos de Pablo se iluminaron brevemente antes de hundirse nuevamente en una marea de dudas. ¿Y si nunca lo logro, señor Manuel? No quiero decepcionarlo a usted, dijo, su voz temblorosa. La revelación fue un reto para Manuel, el eco de la inseguridad infantil resonaba en sus propias experiencias. Decidió que era hora de tomar una postura más activa. Pablo, hay muchos pasos pequeños que podemos dar. No se trata solo de llegar al final del camino, sino de disfrutar el viaje y aprender de cada experiencia, le comentó mientras se sentaba junto a él. Había un sentido de urgencia en sus palabras, sabía que esa conversación podría cambiar la trayectoria de ambos. Al finalizar la clase, se sintió levemente abrumado por la intensidad de la conexión que había forjado. Sin embargo, algo no encajaba. En su búsqueda de guiar a los niños hacia sus sueños, había empezado a cuestionar desmesuradamente sus propios anhelos profesionales. ¿Realmente estaba haciendo lo correcto al ser su mentor? Mientras sus alumnos abandonaban la clase, Manuel se sintió atrapado en un torbellino de emociones. La vulnerabilidad de Pablo y su propia inseguridad se entrelazaron en su mente, cuestionando su capacidad para ser un educador efectivo. En su búsqueda de ser un faro de esperanza, ¿se olvidaría de su propia dirección? Había una decisión que debía tomar, un cambio de rumbo que necesitaba para no solo ayudar a sus estudiantes, sino también para encontrar su propio equilibrio en la enseñanza.
La campana sonó y, en ese instante, sintió que la responsabilidad también podía ser un catalizador de crecimiento personal. Sin embargo, la inquietud lo empujaba a un precipicio, como podría seguir iluminando sus sueños y, al mismo tiempo, mantener viva la llama de sus propios anhelos. Ese nuevo desafío giraba en su mente mientras se preguntaba si aún había tiempo para encontrar respuestas. Al salir del aula, comprendió que la próxima clase no sería solo un espacio para ellos, sino también una oportunidad de redescubrirse a sí mismo. La búsqueda de un propósito más allá de lo académico había comenzado, y Manuel sintió la inminente presión de esa revelación. Buscaría la verdad de su propia vocación, no se dejaría llevar por la duda. La siguiente clase prometía ser una intersección decisiva entre el aprendizaje y el autodescubrimiento. La semana transcurrió con la mente de Manuel abrumada por la autorreflexión. Cada rincón de su aula se había convertido en un escenario de dudas, donde el eco de las palabras de Pablo resonaba con fuerza. La inquietud le acompañaba en cada lección que impartía, en cada mirada de sus alumnos. ¿Era un verdadero maestro si desconocía su propia pasión? Determinado a no dejarse vencer por la incertidumbre, comenzó a diseñar un plan que le permitiría no solo guiar a sus estudiantes, sino también redescubrir su propia dirección. Al llegar el día de la siguiente clase, Manuel se sintió como un marinero que se adentra en aguas desconocidas. Se había planteado un objetivo claro: fomentar un entorno donde tanto él como sus alumnos pudieran explorar sus aspiraciones. Tomó un profundo aliento antes de entrar al aula, decidido a transformar su vulnerabilidad en una herramienta de enseñanza. Hoy abordaremos nuestro futuro de una forma diferente, anunció con firmeza. Vamos a crear un mapa de sueños, donde cada uno de nosotros podrá plasmar sus objetivos y emociones. Con esa premisa, proporcionó a cada alumno papel y lápiz, invitándolos a dibujar sus metas, sus temores y sus pasos a seguir. No se trataba solo de un ejercicio artístico, sino de una invitación a explorar la angustia y la esperanza que acompañan a cada deseo. Mientras sus alumnos se sumergían en la actividad, Manuel vagaba entre ellos, observando las expresiones de sorpresa y autodescubrimiento. Sin embargo, cada sonrisa le atravesaba como un recordatorio de su propia travesía sin rumbo. Se detuvo junto a Laura, una niña que había dibujado un cohete. ¿A qué planeta te gustaría llegar?, le preguntó, intentando profundizar la conversación. La respuesta fue un destello de sueños e ilusiones, pero al mismo tiempo, Manuel notó una sombra de duda en su mirada. Creo que hay algo que no hemos trabajado, pensó de forma instintiva. Nada de esto sirve si no enfrentamos nuestros miedos. Con una firme decisión, propuso un nuevo giro. Ahora, les pido que escriban algo que les asusta acerca de alcanzar sus sueños. No tengan miedo de ser sinceros. Todo lo que expresen aquí será privado y seguro. En ese instante, pudo ver cómo la atmósfera se transformaba, la vulnerabilidad empezó a romper las barreras que cada niño había construido. Mientras los lápices trazaban palabras cargadas de miedo, Manuel se sintió conmocionado. En medio de sus inquietudes personales, había olvidado que su papel era también de facilitador ante la gravedad del autodescubrimiento. La proyección de sus propios deseos se encendió como un faro en su mente, necesitaba abordar sus temores para poder liderar. Al finalizar la clase, mientras los niños se retiraban, empezó a repasar sus propios escritos, palabras que había ocultado tras la fachada de un maestro. Podía reconocer un patrón en sus miedos: la duda sobre su capacidad, el temor a decepcionar a sus estudiantes, la recuperación del fuego que había perdido en su camino. Se dio cuenta de que al haber expuesto sus alumnos a su vulnerabilidad, estaba permitiendo que ellos también lo conocieran de una manera más profunda. El impacto de esa clase resonaba intensamente. Manuel se comprometió a buscar a un mentor que lo guiara en su propio camino. La próxima semana, planeaba exponer a sus alumnos a distintos profesionales que los inspiraran, pero también llevaría a cabo la búsqueda de su propia voz en este viaje. Los días se acercaban y la ansiedad crecía en su pecho mientras se preguntaba si ese encuentro especial podría ser un nuevo amanecer para él. Estaba finalmente listo para enfrentar no solo la guía de sus alumnos, sino la misión de redescubrirse a sí mismo. El reloj avanzaba, y en su mente, la presión se intensificaba, no podía evitar sentir que el acercamiento con su mentor significaría una transformación monumental. ¿Sucumbiría ante el miedo o se levantaría como un ejemplo a seguir? La decisión estaba a las puertas de su próxima clase, un momento que podría cambiarlo todo o dejarlo en la penumbra de la duda.
Manuel despertó esa mañana con una mezcla de emociones que podían rivalizar con una tormenta. El día había llegado. La visita del mentor, un reconocido educador que había transformado la enseñanza en su ciudad, era su última esperanza para vislumbrar una ruta clara. Al levantarse, repasó meticulosamente las preguntas que quería hacerle, pero en el fondo, una ansiedad constante lo atormentaba. ¿Realmente había profundidad en su búsqueda personal, o simplemente estaba buscando respuestas en otros? Al llegar a la escuela, el bullicio habitual resonaba por los pasillos, entremezclado con risas infantiles y el aroma inconfundible del café que apenas había podido saborear. Cada rincón, cada pase de los estudiantes, le recordaba que su propia transformación dependía de la conexión que estabas a punto de forjar, no solo con su mentor, sino consigo mismo. Manuel se detuvo un instante en la puerta del aula, sintiendo cómo el peso de su responsabilidad se cernía sobre él. La llegada del mentor fue como un soplo de aire fresco. Francisco, un hombre de porte seguro y mirada intensamente curiosa, se presentó ante la clase con una energía que pronto contagió a los estudiantes. Manuel lo observó en silencio, deslumbrado por su capacidad para captar la atención de los niños con poco más que su presencia. Esa confianza era lo que él anhelaba, y debía encontrar cómo cultivarla en su propia vida. La clase se convirtió en un escenario donde los estudiantes se sintieron libres de interactuar, llenos de preguntas, que resonaban a lo largo del aula. Francisco no solo compartió sus experiencias, sino que hizo hincapié en la importancia de entender los fracasos como escalones hacia el éxito. Manuel sentía que cada palabra penetraba más allá de la superficie, afianzando la certeza de que su camino incluía aceptar sus propias imperfecciones. Un momento decisivo llegó cuando uno de los estudiantes, Santiago, interrumpió con una pregunta vulnerable: ¿cómo superas el miedo al fracaso? La sala se congeló por un segundo, y Manuel sintió que, en ese instante, toda la atención se concentraba en la respuesta de Francisco. Lo que siguió fue una historia de vida, un relato cargado de tropiezos y aprendizajes, que resonaba poderosamente no solo con los jóvenes corazones, sino también con Manuel, quien como un imán absorbía cada palabra, cuestionando su propia realidad. Mientras las horas avanzaban, Manuel notó cómo sus dudas empezaban a diluirse, aunque una parte de él seguía temerosa. Se dio cuenta de que su deseo de ser un modelo a seguir había creado un muro entre él y sus estudiantes. Esa conexión vulnerable que había comenzado a establecer con ellos, al compartir su búsqueda de sentido, era, en sí misma, la clave para fortalecer su autoridad y empatía como educador. Al finalizar la jornada, sintió que había dado pasos significativos. Con una nueva determinación, decidió que la próxima semana invitaría a sus alumnos a crear un proyecto donde pudieran compartir no solo los sueños, sino también sus fracasos y lecciones. Dedicarse a este tipo de ejercicios serviría como un vínculo más profundo entre ellos y él. Sin embargo, el eco de las palabras de Francisco todavía resonaba en su mente: la verdadera enseñanza no radica en el conocimiento, sino en la capacidad de ser vulnerable y estar dispuesto a aprender junto a los demás. Aquella noche, mientras revisaba sus notas, se dio cuenta de que no solo estaba enseñando, estaba en una travesía de descubrimiento. Manuel sabía que el camino aún era largo. A medida que se preparaba para enfrentar sus propios temores, se sintió un paso más cerca de la transformación que tanto anhelaba, pero había algo que aún no había confrontado. ¿Qué haría con sus propios fracasos no resueltos? Esa pregunta lo perseguía y con cada respuesta que encontraba, el siguiente desafío se volvía inminente. La incertidumbre se reedificaba en él, revelando que el viaje apenas estaba comenzando. ¿Sería capaz de despojarse de lo que lo limitaba o se vería nuevamente atrapado en las sombras del miedo? Manuel se encontraba en la víspera de la presentación de proyectos, un evento que había soñado en secreto. Con el mapa de sueños y las historias de fracasos de sus alumnos a la vanguardia, se dio cuenta de que lo que realmente estaba en juego era su propia transformación. Había llegado a entender que su rol como educador era mucho más que impartir conocimientos, se trataba de forjar conexiones profundas y auténticas, donde la vulnerabilidad se volviera fortaleza. El aula había cambiado en tan solo un par de semanas. Los niños, ansiosos por compartir sus proyectos, habían abrazado la idea del aprendizaje activo. Cada rincón rebosaba de ilustraciones, relatos y aspiraciones. Pero no era solo la creatividad lo que florecía, era la confianza que Manuel había cultivado en ellos al abrirse y permitir que sus miedos se entrelazaran con sus sueños. El día de la presentación, Manuel se sintió como el conductor de una orquesta.
Al observar a cada uno de sus estudiantes subir al estrado, narrando historias sobre sus aspiraciones, una oleada de orgullo lo envolvía. Sofía habló sobre su deseo de ser ingeniera, mientras que Santiago compartió su sueño de convertirse en escritor. A medida que cada niño se expresaba, Manuel vislumbró el verdadero impacto que su enfoque inclusivo había creado. Cuando llegó el turno de Pablo, el corazón de Manuel se aceleró. El niño, que había comenzado este viaje lleno de dudas, ahora se erguía con una seguridad renovada. «Quiero ser astronauta porque quiero explorar el espacio», comenzó Pablo. «Y he aprendido que no hay problema en fallar, porque cada paso me enseña algo nuevo». Al escuchar sus palabras, Manuel sintió que el ciclo se completaba. Había pasado de ser un maestro temeroso a ser un modelo de resiliencia para estas jóvenes mentes. Al concluir las presentaciones, los aplausos resonaban en el aula como un tributo a los logros individuales de cada uno. Manuel no podía evitar sonreír mientras miraba a los rostros iluminados por la alegría de compartir sus sueños. Esta experiencia no solo había transformado a los niños, sino que también había renovado su propósito como educador. Unos días después, Manuel fue invitado a una conferencia educativa para compartir su método innovador de enseñanza. Allí, se encontró con Francisco de nuevo. «Has dado un gran paso», le comentó su mentor, visiblemente orgulloso. Pero Manuel, en lugar de aceptar la validación, se aseguró de incluir a sus estudiantes en su discurso. «Lo que aprendí de ellos es invaluable. Al abrirme y permitir que compartan sus sueños, también encontré los míos». Reconocimientos comenzaron a llegar a su puerta, su enfoque educativo había sido reconocido no solo por sus colegas, sino también por la comunidad. Lo que en principio era una lucha interna, ahora se había convertido en un faro de esperanza para otros educadores que buscaban inspirar a sus estudiantes de la misma manera. Manuel experimentó una transformación palpable, no solo en su aula, sino en su ser. La confianza que había ganado lo empoderó para explorar nuevas metodologías y experimentar con su estilo de enseñanza. Se sintió completo al ver que sus alumnos podían volar alto en un ambiente propicio, donde cada error era una oportunidad valiosa. El ciclo de este viaje emocional y educativo había cerrado una etapa significativa. Manuel se dio cuenta de que había encontrado su voz y su esencia como educador. Ahora, no solo era un profesor, era un mentor, un guía, y lo más importante, un amigo para cada niño que soñaba con un futuro brillante. Mientras el sol se ocultaba tras los edificios de su barrio, Manuel salió de la escuela, sintiendo una satisfacción profunda. Este era su nuevo comienzo, no temía a sus miedos pasados, sino que los veía como piezas cruciales en su crecimiento. La suma de cada experiencia, cada lágrima y cada risa lo había traído hasta aquí, un lugar de claridad y compromiso. Las puertas a nuevas oportunidades se abrían ante él, y Manuel sabía que ahora estaba preparado para enfrentarlas. La transformación había llegado, no solo en su vida, sino en la de sus estudiantes, forjando un camino luminoso hacia el futuro. Ahora es el momento de que ustedes se sumen a esta historia. No esperen ni un segundo más para suscribirse a nuestro canal y no perderse las próximas historias inspiradoras. Dejen un me gusta ahora mismo para que este mensaje siga resonando. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver cómo una transformación personal puede crear recuerdos que iluminan el futuro. El apoyo de verdaderos fans marca la diferencia,